Hare Krishna, saludos, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Canto primero, capítulo 16, texto 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Swalam Kritam Syama Turanga Yojitam Ratham Migendra Dvayamashtrita Purat Brito Rathaswa Dvipapati Yuktaya Swasenaya Digbiyaya Nirgataha. La traducción es la siguiente. Maharaj Pariksit se sentó en una cuadriga tirada por caballos negros. Su bandera ostentaba el signo de un león. Adornado así y rodeado por aurigas, caballería, elefantes y soldados de infantería, salió de la capital a realizar conquistas en todas las direcciones. El significado, un significado corto, es el siguiente. A Maharaj Pariksit se lo distingue de su abuelo Arjuna, porque su cuadriga la tiraban caballos negros en vez de blancos. Él marcaba su bandera con el signo de un león y su abuelo marcaba la suya con el emblema de Hanumanji. Una procesión real como en la que iba Maharaj Pariksit rodeado de cuadrigas bien adornadas, caballería, elefantes, infantería y una banda, no solo es agradable a la vista, sino que también es el signo de una civilización que es estética, incluso en el frente de batalla. Aquí termina el significado. Continúa el relato de Maharaj Pariksit saliendo entonces después de que fue coronado. Pasa un tiempo y como eran regulares estas actividades de sondeo de su propio reino para velar que todo anduviera bien, Maharaj Pariksit entonces sale y aquí se da alguna información del séquito que lo acompañaba a él como rey. Y por un lado el texto lo describe ese séquito y por otro lado en el significado Prabhupada apunta un poco más y señala un poco más el hecho de cómo había incluso una estética, no solamente en lo visual, sino sabemos que la estética, también tenemos estética en lo auditivo, ¿no? En la música. Aquí, si bien es verdad, el texto mismo al menos no lo menciona en la traducción, en el significado se describe que aparte de todo el séquito que llevaba, incluso llevaba una banda sonora. Y todo eso agregaba, como aquí Prabhupada apunta, que no solamente era agradable a la vista, sino que producía toda una estética que era ya de por sí agradable. También muy interesante cómo dentro del marco del Bhakti, del servicio devocional, uno de los puntos centrales es el utilizar todo para el servicio a Dios, ¿no? O diciéndolo de otra manera, utilizar todo de tal manera que lo que utilizo favorezca mi servicio a Dios. Y están esas dos divisiones. Por un lado, actividades y objetos y cosas y acciones que directamente son de servicio a Dios. Y por otro lado, son actividades, objetos y principalmente actividades que favorecen y facilitan mi servicio a Dios. Y ambas cosas se consideran servicio devocional. Aquello que favorece el servicio a Dios también es considerado servicio a Dios. En este caso, estamos viendo el asunto de la estética, de tal manera, de qué manera están vinculados la estética con el servicio a Dios. Y es que un ambiente estético definitivamente crea una atmósfera un ambiente en el cual la capacidad de pensar, la mente está más limpia.
y por lo tanto está más presta y más en condiciones de poder hacer una meditación, por ejemplo, de poder meditar en que estoy cocinando esto para Dios y estoy ofreciéndoselo a Dios, y mientras ocurre ese momento, ese pequeño ritual que ofrezco mis alimentos a Dios, y tal como lo indica el sistema de Bhakti, después de ofrendar mis alimentos a Dios en un pequeño altar posiblemente, dejo un par de minutos esa ofrenda allí, meditando yo, haciendo yo uso de la meditación, de la herramienta de la meditación, para meditar en que Dios está comiendo, en que Krishna está comiendo. Por lo tanto, en cada momento, y como lo he dicho en relación al alimento, la meditación es vital, y ustedes lo recuerdan, lo hemos mencionado cada vez que podemos, ya que es el arte y el secreto de la Gita, así como ustedes recuerdan que eso aparece al final de la introducción de la Gita. Prabhupada dice que el arte y el secreto de no solamente la Bhagavad Gita, también el Srimad Bhagavatam que nosotros leemos a diario, el arte y el secreto es absorber la mente y la inteligencia en Krishna, el recuerdo siempre en Krishna. Por lo tanto, hay una actividad mental muy constante, una constancia en las actividades mentales. De hecho, puede haber constancia en las actividades físicas, pero si la persona logra tener una constancia también de una buena meditación, al momento de que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, recordar qué vínculo tiene esto con Dios y cómo lo puedo ofrecer a Dios. En ese momento el Bhakti puede tener una conexión, o yo puedo encontrar una conexión más profunda con Dios. Por otro lado, si tengo muchas actividades externas externamente servicio a Dios, pero mi mente está en otra cosa, mi mente no soy capaz de poner la mente, centrarla en aquello que estoy haciendo y recordar y encontrar cuál es el vínculo que esto tiene con Dios. No solamente centrar la mente en el aquí y el ahora, sino centrar en la mente en el aquí y el ahora, de que aquí y ahora soy un sirviente de Dios. Y esa actividad está relacionada con Dios de esta manera. Y para eso entonces se requerirá una limpieza mental, la capacidad de utilizar de manera voluntaria mi mente, lo que estoy pensando. Y volviendo a la estética, un ambiente estético facilita que yo pueda entonces tener más control, podemos decir, sobre mi mente, sobre la mente. Estética, tal vez algunos de ustedes lo sabrán, lo hayan escuchado o leído. Hay algunos discípulos de Srila Prabhupada que estuvieron en contacto personal con él, y algunos que tuvieron contacto personal y constante con él. Algunos de ellos describen cómo había algo tan curioso en la vida, en la persona de Prabhupada, que parecía que cada movimiento lo hacía con cierta estética. Desde el hecho de sacar su pluma para escribir, sacarla del estuche, escribir la carta que iba a escribir, guardarla en el estuche y poner el estuche justo en donde correspondía, en su lugar en la mesa. Principalmente uno de sus discípulos escribe con mucho detalle estos incidentes o esas formas de actuar de Prabhupada. Este discípulo de él lo describe como, parecía a veces como si estuviera viendo a un cisne, así como muy elegante en su forma en cosas tan simples como incluso beber agua. Eso se decía de Prabhupada. O eso sí se decía. Este discípulo de él al menos lo dejó por escrito. Y obviamente que si la Prabhupada manifestó esa persona, esa personalidad, y si bien es verdad tenía esa estética misma en su forma de hablar, en sus gestos, en su experiencia misma de vivir. Sin embargo, la estética en sí misma no es síntoma de espiritualidad. La estética, como hemos dicho al inicio, en el marco del Bhakti, siguiendo el estilo del Bhakti, es que la estética puede ser utilizada para el servicio a Krishna, y en el caso de Prabhupada, sí, con completa entrega a Krishna, su persona misma era así, estética de manera espontánea. Y
tal como ocurre con todo lo demás, si está vinculado con Krishna, va a producir una satisfacción espiritual. Si está desvinculado, si es estética solamente porque sí, incluso puede ser en detrimento de la vida espiritual. Si cuido mi estética personal, la de mi hogar, la de mi lenguaje, la de mi vida en general, sin un vínculo espiritual, indudablemente esa estética va a ser agradable, ¿no? Sin embargo, al menos un beneficio espiritual no va a reportar. Siempre y cuando la persona busque ese beneficio espiritual, la estética va a servir y mucho. Leamos el siguiente verso. ¿O había algo más aquí? En la Gita se menciona que Arjuna llevaba su cuadriga, su carruaje, y a ese carruaje entonces le ponían una banderita encima, ¿no? Y esa banderita aparentemente indicaba que, como acabamos de leer, el séquito era muy grande. Por un lado, el carruaje del rey tenía ciertos elementos que lo distinguían, ¿no? Naturalmente. Y uno de ellos es la banderita, ese emblema del cual se está hablando aquí. Voy a buscar una de las imágenes para mostrarles. Allá arriba, aquí aparece de color rojo. Bueno, yo lo veo de color rojo. Y se distingue muy poco la pequeña silueta de Hanuman. Ahora en este momento estamos leyendo el caso de Yudhishthira, que salía por todos lados a conquistar. Sin embargo, también el caso de guerras, donde habían muchos guerreros. Bueno, si ustedes están un poco más familiarizados con Hanuman y quién es Hanuman, ustedes alcanzarán a reconocer aquí en la banderita la pintura de Hanuman. Quienes no lo conozcan, pues va a ser más difícil que lo distingan, pero ahí están, arriba del carruaje de Arjuna. Y como digo, no solamente en estos momentos de conquista, sino también en las grandes guerras, en donde todos los que habían eran reyes, o la mayoría eran reyes. Entonces, por la banderita, que debido a que está en lo alto del cada carruaje, uno puede distinguir quién es quién. Arjuna, porque él lleva su banderita roja con el emblema de Hanuman. Parece ser que era tradicional o común dentro en ese mundo de los guerreros. Bueno, leamos el siguiente verso. Aquí vamos a encontrar una descripción interesante de cómo se divide la geografía de acuerdo a los Vedas. Este es el texto 12 y dice así: Badraswam ketumalam cha bharatam chotaram kurum kim purushadini varsani vijitya yagrihe balim. La traducción es la siguiente. Maharaj Pariksit conquistó luego todas las regiones del planeta terrestre, o sea, Bhadrasva, Ketumala, Bharata, el Kuru del norte, Kimpurusha, etc. Y les cobró tributos a sus respectivos gobernantes. Vamos a leer un significado, a diferencia del anterior, un significado más extenso en donde se va a describir algunos de estos lugares que se mencionó. Prabhupada va a describir brevemente cada uno de ellos. Antes que lo leamos, recordamos que de acuerdo a los Vedas y también el Bhagavatam recoge de los Vedas también esta perspectiva. Y es que, por un lado, Pariksit Maharaj era el gobernante del planeta entero. Parece ser que en este tiempo el gobernante gobernaba todo el planeta. Por lo tanto, estos lugares que se mencionaron aquí son lugares fuera de la India, que salen de... Y en otras ocasiones también sucede eso, que se presenta una descripción de diferentes lugares o diferentes razas incluso. Y esas abarcan un territorio fuera de lo que hoy conocemos como la India. Entonces vamos a ver esta descripción. El significado es el siguiente. Bhadrasva. Esta es una porción de tierra que queda cerca de Meru Parvata y se extiende desde Gandha Madhava Parvata hasta el océano de agua salada. En el Mahabharata, entre paréntesis, Bhisma Parva 7, 14 al 18, hay una descripción de este Varsa. La descripción se la hizo Sanyaya
Adritarashtra. Maharaj Yudhishthira también conquistó este Varsha y de ese modo la provincia quedó incluida dentro de la jurisdicción de su imperio. A Maharaj Pariksit se lo había declarado anteriormente emperador de todas las tierras regidas por su abuelo, pero aún así tuvo que establecer su supremacía mientras se hallaba fuera de su capital, para recaudar el tributo de estos estados. Ketumala, otro lugar. Este planeta Tierra tiene 7 océanos que lo dividen en 7 dvipas. Dvipas se refiere a islas, o a veces se traduce como islas. Y el dvipa central, llamado Jambu Dvipa, tiene 8 montañas inmensas que lo dividen en 9 varshas o regiones. Bharata Varsha es uno de esos 9 varshas y a Ketumala también se lo describe como uno de ellos. Se dice que en el Varsha Ketumala las mujeres son las más hermosas que existen. Este Varsha también fue conquistado por Arjuna. Una descripción de esta parte del mundo se encuentra en el Mahabharata, entre paréntesis, Sabha Parva 28.6. Se dice que esta parte del mundo se halla en el lado occidental del Meru Parvata, y los habitantes de esta provincia solían vivir hasta 10.000 años. Esto se recoge del Bhisma Parva 631. Los seres humanos que viven en esta parte del globo son de color dorado y las mujeres se parecen a los ángeles del cielo. Los habitantes están libres de toda clase de enfermedades y congojas. Bharata Varsha. Esta parte del mundo también es uno de los 9 varshas del Jambudvipa. En el Mahabharata, entre paréntesis Bhisma Parva, capítulos 9 y 10, se da una descripción de Bharata Varsha. En el centro de Jambudvipa se encuentra Ilavrita Varsha y al sur de Ilavrita Varsha está Harivarsha. En el Mahabharata, Sabha Parva 28, del 7 al 8, se da una descripción de estos varshas de la siguiente manera. Nagaramscha vanamschaiva nadimscha vimaladaka Purusham deva kalpamscha narischa priyadarshana Adrista purvam subhagam sadadarsha dananjaya sadanicha subrani narischa psara samniva. Aquí se menciona que las mujeres de estos 2 varshas son hermosas y algunas de ellas son iguales a las apsaras o mujeres celestiales. Uttarakuru. Según la geografía védica, la porción más septentrional de Jambudvipa se llama Uttarakuru Varsha. Esa región tiene 3 lados que limitan con el océano de agua salada, y la montaña Sringavan la separa del Hiranmaya Varsha. Kimpurusha Varsha. Se dice que está situado al norte del gran monte Himalaya, el cual tiene 128.000 kilómetros de longitud y altura, y abarca 28.000 kilómetros de ancho. Esas partes del mundo también fueron conquistadas por Arjuna. Entre paréntesis, Sabha Parva del Mahabharata 28, del 1 al 2. Los Kimpurushas son descendientes de la hija de Daksha. Cuando Maharaj Yudhishthira celebró un sacrificio de caballo, los habitantes de esos países también estuvieron presentes para participar en el festival y le pagaron tributos al emperador. Esta parte del mundo se llama Kimpurusha Varsha, o algunas veces las provincias Himalayas, entre paréntesis Himavati. Se dice que Sukadeva Goswami nació en esas provincias Himalayas y que llegó a Bharata Varsha después de atravesar los países himalayos. En otras palabras, Maharaj Pariksit conquistó el mundo entero. Él conquistó todos los continentes contiguos a todos los mares y océanos de todas las direcciones, es decir,
las partes este, oeste, norte y sur del mundo. Allí termina este significado. Bueno, debo decir que Prabhupada concluye este significado diciendo que después de haber relatado todos estos lugares, haber dicho al menos brevemente algo en relación a todos estos lugares, nombres muy nuevos y desconocidos para nosotros. Prabhupada termina diciendo, bueno, en fin de cuentas, Maharaj Pariksit conquistó todo el mundo. Ese es el punto central. Si bien es verdad, él, por alguna razón, él como fundador acharya y como un acharya, como no solamente un maestro espiritual, sino un acharya. Algunos de ustedes recuerdan que hace algunos días mencionábamos algunas diferencias entre un acharya o al menos el título, cómo es usado dentro de ISKCON como acharya y la diferencia con un maestro simplemente. Claro que un maestro no es algo simple, pero dentro de todos los maestros, de acuerdo con nuestra tradición, algunos de ellos son considerados acharyas o en un sentido son sinónimos, pero en ciertos contextos y para ciertos usos, un acharya es un maestro que en toda la línea discipular tiene especial prominencia su opinión. Podemos definirlo así, un acharya. Y Prabhupada como un acharya que es, Prabhupada como el fundador de ISKCON que es, decidió, por alguna razón, y en algunos versos hace eso, dar una descripción de todos estos lugares, que no sé ustedes, pienso que al igual que yo, después de leer de todos estos lugares, prácticamente quedamos en las mismas. Porque si bien es verdad, él da una orientación de, por ejemplo, aquí Bharata Varsha, lo que estoy subrayando, pero la orientación misma requiere más preguntas, genera más interrogantes, ¿no? Porque la presentación misma de cada uno de los lugares nos remite a otros nombres desconocidos. Y eso me sucede a mí. Como digo, pienso que espero no ser el único. En fin de cuentas, como digo, Prabhupada por alguna razón escoge hacer eso. Si bien es verdad, el punto central de toda esta descripción, como él mismo lo dibujó así al final del significado, él dijo, en otras palabras, Maharaj Pariksit conquistó todo el mundo. Ese es el asunto principal aquí. Y si bien es verdad, también esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, si bien es verdad que el Bhagavatam, tanto en los textos mismos como en el comentario hermenéutico que brinda Prabhupada, en ocasiones el texto se va por un tema que es más, podemos decirlo, más periférico, como en este caso, el tema de la geografía universal, que aparentemente estos lugares de los cuales leímos están dentro del planeta Tierra, y aunque en algunas ocasiones, mi impresión es, algunas ocasiones, estas descripciones se refieren a lugares fuera del planeta Tierra. Si alguien me pregunta, alguien de ustedes, por ejemplo, preguntar, ¿esos lugares son dentro del planeta Tierra? Pues yo respondería que sí, de acuerdo a que, según lo dijo aquí el significado, pero al mismo tiempo me da la impresión de que se está describiendo lugares fuera del planeta Tierra. Todavía yo quedo mismo con ese interrogante. Y si bien es verdad, como digo, el Bhagavatam, tanto en el texto como en el significado, Prabhupada, hacen algún paréntesis para abordar un tema que, como digo, es más bien, no es central, sino es más bien periférico. Aún así, la esencia y el norte mismo del Bhagavatam es hablar de la devoción pura. En un sentido, podríamos decir que es siempre secundario y podríamos decir que también irrelevante conocer y memorizar, digamos, y ubicarse geográficamente en qué es este lugar, Bhadrasva, qué es este otro lugar llamado Ketumala, dónde está, etcétera, Bharatavarsha. Como digo, en un sentido es secundario, de hecho es secundario, y en un sentido es irrelevante, porque el norte mismo, el texto mismo, concibiendo el texto como un todo completo, concibiendo el Bhagavatam como un todo, que son 12 cantos, el objetivo de ese todo completo es despertar mi atracción a Krishna. Por esa razón menciono todo esto, porque podría
alguien podría tener el apuro o la impresión de que debe, ya que es una información que está puesta y descrita en el Bhagavatam, de que es información que yo debo memorizar, que yo debo manejar y dominar, es un tema que yo debería dominar para progresar en el Bhakti. En este caso es más periférico el asunto de la geografía. Y está el caso que, como vamos a ver, y lo hemos visto hasta este momento, que son 16 capítulos, es la primera vez que se aborda este tema. Y como lo vamos a ver en capítulos y textos posteriores, no se aborda nuevamente así con énfasis, como si se abordan otros temas, como el tema de la importancia de servir al maestro espiritual, la importancia de cantar a Hare Krishna, la importancia de ofrendar mis actividades a Dios. Esos otros temas que sí son centrales en el Bhakti, Prabhupada a cada momento va haciendo como un tejido en cada verso, va dando una puntada de esos temas y no los suelta ese tema. Termina el Bhagavatam, o al menos el comentario de Prabhupada hasta el canto 10, capítulo 14, y él sigue haciendo esas puntadas en todo el tejido que construye, hablando de ser Dios maestro espiritual, de cómo Krishna y el alma son diferentes, de que hay que volver al mundo espiritual. Esos son temas centrales. Por esa razón él no los suelta hasta el canto 10. Y estos, como dije, que pueden ser atractivos para algunos, tal vez para otros no, pero de alguna u otra manera forman parte también de la escritura sagrada, podemos decir. Muy bien, nos vamos a detener aquí. Saludos a todos ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.